Buenos días. Dos jóvenes de 24 y 27 años murieron por una balacera ocurrida anoche en Bosa, en el sur de la capital. Uno de ellos, que hace 3 años se había retirado del ejército, llevaba un día trabajando como bicitaxista. María Teresa Ruiz, abuela de la víctima, le sirvió anoche la última sopa a su nieto más querido. Minutos después de la cena, recibió la peor noticia de su vida. Sentimos 5 tiros, cuando ya una muchacha llegó a golpear y dijo que los papeles del mono, porque así le decían, que los papeles del mono, que le dieron un tiro. En este lugar cayó el joven de 24 años en medio de la balacera. Según sus familiares, solo iba a la tienda a comprar algo para tomar. Se trataba de José Ignacio Rosso, de 24 años, quien había servido a la nación como soldado profesional hasta hace 3 años y cuyo último empleo solo le duró un día. Manejaba un bicitaxi como este. No era peleador, no tenía ninguna amenaza, porque él no le gustaba, inclusive no le gustaba ni tomar casi por fuera, sino cuando quería tomar, tomaba en la casa, pero él no tomaba, tenía 24 añitos. De la otra víctima no se sabe la identidad, pero alcanzó a llegar herido al CAMI de Bosa, donde también murió. No se sabe todavía las causas que desataron la balacera, ni de los autores del doble crimen. Al parecer, bajo estado de embriaguez, un conductor atropelló a 2 obreros que se alistaban junto con su cuadrilla para pintar las líneas de marcación en la autopista sur en Bogotá. Uno de los heridos sufrió trauma cráneoencefálico, el otro fracturas múltiples en las piernas. Paradójicamente, estos hombres que se dedican a pintar esas líneas del piso que sirven para orientar a los conductores y evitar accidentes, fueron arrollados anoche por un conductor que supuestamente iba borracho. Estamos haciendo la debida señalización del Autosur cuando venía esa camioneta y estamos instalando los conos, toda la señalización que es necesaria para hacer ese tipo de trabajo. Cuando vino esa camioneta y atropelló el carro. Esto estaba muy oscuro y no vimos nada, ninguno vio nada. El siniestro ocurrió en la autopista sur, una de las vías más importantes y transitadas de Bogotá. El conductor que provocó el accidente está ya a cargo de los oficiales de tránsito. Creo que lo van a llevar para medicina legal para ya la fiscalía para la evaluación del caso. Según los implicados, la alta velocidad y el aparente consumo de bebidas alcohólicas hicieron que el chofer de la camioneta impactara a los obreros y luego terminara contra el camión donde se transportan las pinturas y demás elementos de trabajo. En 2 semanas, el TLC con Colombia podría ser sometido a votación en el Congreso de los Estados Unidos con buenas posibilidades de ser aprobado. Un acuerdo entre los miembros de la bancada republicana dejaría sin obstáculos el acuerdo comercial. El acuerdo alcanzado desvincula el Tratado de Libre Comercio de Colombia con la polémica TAA, la ley que protege a los trabajadores afectados por el libre comercio en Estados Unidos, que gusta a los demócratas pero no a los republicanos. Propone la extensión de las preferencias arancelarias hasta el 2013 y retroactivas desde que se vencieron en febrero de este año. El jueves habrá una votación preliminar que, si bien no tiene valor real, con ella se le mide el apoyo de los legisladores al Tratado de Libre Comercio. Si la cosa sale con aplausos, la Casa Blanca estará lista para someterlo a votación. La batalla política, sin embargo, no ha terminado. El TLC despierta mucha polémica aquí en Washington, que podría salir a relucir en esa votación. El jueves, en el Comité de Finanzas del Senado, será esa votación que traerá noticias definitivas para los tratados de libre comercio de Colombia, Panamá y Corea. Desde Washington, soy Vanessa de la Torre, Noticias Caracol. Desde Tierra Alta, Córdoba, el presidente Juan Manuel Santos celebró la noticia. Agradecer también al Congreso norteamericano, al senador Baucus, la decisión de iniciar ya la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio en esa corporación tan importante. El gobierno sancionó la ley que cobijará a 30.000 desmovilizados, cuya situación jurídica se encuentra en el limbo. Los decretos les brindarán a estos excombatientes beneficios jurídicos como pagar su deuda con la sociedad sin ir a la cárcel, siempre y cuando las personas desmovilizadas no hayan cometido delitos de lesa humanidad, ni tampoco hayan incurrido en esos hechos u otros con posterioridad a su desmovilización. Se podrán suspender órdenes de captura o la ejecución de la pena, solo si el desmovilizado está cumpliendo con el programa presidencial para la reintegración y firma un acuerdo para contribuir con la verdad, la memoria histórica y la reparación. Esta ley había generado una polémica entre el vicepresidente Angelino Garzón y el ministro del Interior Germán Vargas Lleras.
Fabio Ramírez Artunduaga, alias Danilo, señalado de ser el jefe de logística de alias Joaquín Gómez, fue capturado en Ecuador y entregado al ejército colombiano. En las últimas horas, alias Danilo fue deportado junto con su pareja sentimental Yanelsi Hoyos y trasladados por la Fuerza Aérea hasta Florencia, en Caquetá. El general Juan Carlos Salazar, comandante de la 6ª División del Ejército, aseguró que alias Danilo se encontraba en Quito haciendo negocios para el bloque sur de las FARC y que su compañera sentimental busca desmovilizarse para que él reciba beneficios que eviten su extradición a Estados Unidos. Aparentemente lo que estaba haciendo era conexiones precisamente de narcotráfico y armas. Él allá en lo que comentó dijo inicialmente que era un tratamiento médico y esa fue su historia, pero sabemos bien que estaba haciendo conexiones precisamente para lo que hace la cuadrilla en estas áreas, que es buscar redes de narcotráfico y armas. Hoy serán trasladados a Pereira los restos de la soldado colombiana Niyiret Pineda, muerta durante una emboscada en Afganistán. Antes de llegar a Colombia, su cuerpo y el de otro sargento que también falleció fueron recibidos con honores en España. El homenaje póstumo de la colombiana Niyiret Pineda, de 31 años, fue presidido por el príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, en la base militar de Gran Canarias. A la ceremonia asistieron los compañeros y los familiares de Pineda, quien murió el pasado domingo cuando patrullaba en Afganistán junto a su compañero, el soldado español Manuel Argurdín, de 34 años. El príncipe de Asturias honró con la Cruz del Mérito Militar a los difuntos y consoló al hijo menor de la colombiana. Ya estábamos haciendo planes y ilusiones porque ya duraba 3 meses aquí de vacaciones. La canciller colombiana María Ángela Holguín aseguró que el funeral de Pineda se realizará en Pereira. Debe estar viniendo en el avión de Iberia y trasladándola inmediatamente a Pereira en las horas de la tarde. En el ataque en Afganistán contra el vehículo blindado en el que se transportaba Pineda y Argurdín, resultó herido el soldado español Johnny Alirio Herrera, de origen colombiano, quien presenta fracturas en las piernas. Sin embargo, estos no son los únicos colombianos víctimas de la violencia en Afganistán. Gustavo Adolfo Ríos Ordóñez, de Pereira, quien llevaba 2 años en el ejército estadounidense, murió el pasado 20 de junio tras pisar un campo minado. Noticias Caracol habló con John Fabio Acevedo Ríos, primo hermano del soldado muerto en Afganistán, quien aseguró que el funeral de Gustavo se realizará el sábado. Toda la familia de él prácticamente está en Estados Unidos, los padres, los hermanos están en Estados Unidos y ellos decidieron dejarlo allá en Estados Unidos. Gustavo Adolfo Ríos Ordóñez, de 25 años, murió junto a 2 de sus compañeros en Kandahar. Un hombre murió electrocutado en Soledad Atlántico cuando intentaba desconectar un ventilador cuando aumentó repentinamente el voltaje. Una niña de 2 años también resultó lesionada por la misma falla en el fluido eléctrico. Cuando intentaba desconectar este ventilador para evitar que se quemara debido a las oscilaciones de voltaje que se estaban registrando en un sector del municipio de Soledad, Ramiro de Jesús de la Rosa recibió la fuerte descarga que le ocasionó su muerte. Entonces papi se acercó para alumbrar con el foco en mano. Ahí cuando se acerca papi en el cable, papi lo coge y lo trucuta así, y lo botó. Por la subida del voltaje, varias personas del sector también resultaron afectadas, entre estas una niña de 2 años de edad. Su mamá dice que la pequeña recibió el corrientazo cuando tocó una pared energizada. Agarró otra vez y como que se le quedó pegado el dedito. Y ella dio un grito desesperante que comenzó a llorar y a temblar. Miguel Ángel Santesteban, gerente de Energía Social, empresa responsable de llevar el servicio a ese sector subnormal de Soledad, dice que las cuadrillas no han podido levantar un informe técnico porque los habitantes no se lo han permitido. Que la responsabilidad en barrios subnormales, como el caso de San Vicente, recae plenamente sobre las alcaldías y las comunidades. Son las comunidades quienes construyeron las redes. Por ende, las redes en los barrios subnormales son antitécnicas, no están reconocidas por la ley, no están reconocidas por el operador de red. En Soledad, a las quejas contra la energía social por los altibajos en el voltaje, se suman las denuncias contra Electricaribe por las altas tarifas. Sobre esta situación, la empresa, mediante un comunicado, manifestó que adelantan el proceso de revisión de la facturación. 3 personas resultaron heridas cuando la ambulancia en la que se desplazaban desde el municipio de Arboledas hacia Cúcuta, en norte de Santander, se volcó al parecer por una falla mecánica. Entre los heridos se encuentra el paciente que era trasladado al hospital Erasmo Meos. En la ambulancia trasladaban a un paciente que había sido remitido del municipio de Arboledas al hospital de Cúcuta. Celina Vega, enfermera y quien viajaba en el vehículo, contó el momento en el que se produjo el accidente. Como a 2 cuadras empezó la ambulancia en forma de zigzag y yo le gritaba al conductor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y él decía, sí, los frenos. Yo le decía, póngase al bordo. Y cuando fui que el golpe y nos volteamos.
El conductor de la ambulancia, el paciente que era remitido por un dolor abdominal y su acompañante resultaron lesionados. Yesid Arias, coordinador del Comité Local de Prevención y Atención de Desastres, dijo que el accidente se produjo por una falla en el sistema de frenos del vehículo. Ya creo que se comunicaron con el encargado de la S de Arboledas para revisar el tema, cómo estaba la revisión técnico-mecánica, cómo estaban sus documentos, en qué condiciones estaba la ambulancia. Pero hay que determinar que en este momento más adelante, qué ocasionó que el vehículo se haya quedado sin frenos. Las 3 personas que resultaron heridas se recuperan en un centro asistencial de Cúcuta. Hospitalizado amaneció un campesino de Bolívar que fue atacado por un tigre cuando pastoreaba. Habitantes de la zona se enfrentaron al felino para tratar de quitárselo de encima, pero al ver que no lo soltaba, decidieron dispararle. Al hospital José David Padilla de Aguachica tuvo que ser trasladado de urgencia Wilson Garcés, el campesino que fue atacado por un tigre en zona rural de Cimití, en Bolívar. A pesar de la gravedad de sus lesiones, pues tiene heridas y fracturas en varias partes del cuerpo, los médicos se encuentran sorprendidos, pues por la descripción que hacen del animal, dicen que el ataque pudo haber sido fatal. En el momento sí es una herida contaminada e infectada que se está tratando con los antibióticos necesarios. Asegura la hermana de Wilson que la rápida acción de la gente que estaba en la zona del ataque fue la que salvó a su hermano. Se encontraron fue con la fiera esa y se le abalanzó al hermano mío y se manejó con él y desgraciadamente le partió la mano, lo mordió en la otra y lo estropeó todo. Y unos muchachos que iban con él llevaban unas armas y le dispararon y se lo quitaron de encima a él. En las próximas horas Wilson será sometido a una cirugía. Mientras tanto, la comunidad de Cimití pidió a las autoridades reforzar la seguridad, pues aseguran que este no era el único felino y temen que se registren nuevos ataques. Un incendio provocado al parecer por una falla en el fluido eléctrico destruyó en cuestión de minutos un inclinato ubicado en el norte de Pereira. En la vivienda habitaban 6 familias que lo perdieron todo. Una casa de inquilinato donde vivían 6 familias quedó completamente en cenizas. Las llamas en minutos consumieron las habitaciones y todo lo que había en ellas. Estamos haciendo un recorrido y buscando las causas del incendio. Las familias no alcanzaron a sacar nada. Algunos de ellos a esa hora estaban trabajando, por lo que sus pertenencias no se pudieron salvar. La vivienda localizada en el norte de la ciudad estaba construida en guadua y una pequeña parte con ladrillo. Se perdieron camas, colchones, lo de la cocina, todas las cositas. Para apagar el incendio fueron necesarias 6 máquinas y 30 hombres de bomberos, al igual que miembros de la Defensa Civil, que atendieron a las personas afectadas por el humo. 4 personas tuvieron que ser llevadas a un centro asistencial para entregarle los primeros auxilios por las inhalaciones del humo. Y el resto de familias espera las primeras ayudas por parte de las autoridades. Lo que pasa en Pereira y el departamento de Risaralda se ve en Noticias Caracol. Y también en Bogotá se registró una emergencia por un incendio en un edificio del norte de la ciudad. El fuego comenzó en el depósito de basuras y el humo llegó hasta el piso 12. Las llamas se iniciaron por un material inflamable que uno de los residentes dejó en el sótano. El humo producido por la combustión hizo que los residentes de 8 apartamentos tuvieran que salir de sus viviendas. 3 máquinas de bomberos llegaron hasta el lugar. Nadie resultó herido. Y a esta hora de la mañana, 6:54 minutos, continúa la ofensiva de la policía contra la delincuencia en Cali, tal como ustedes lo ven en este momento, donde los uniformados se toman la plaza del centro de la ciudad. Eduardo Manzano, ¿cuáles son los resultados que arrojan estos operativos? Juan Diego, pues miren, los operativos comenzaron muy temprano en la madrugada de hoy. Y los uniformados han hecho requisas tanto de personas como de vehículos buscando órdenes de captura vigentes. General Miguel Ángel Bojacá, ¿cuál es el balance de estos operativos hasta ahora? Bueno, en los 22 días de intervención tenemos 1.122 capturas por diferentes delitos, igualmente la recuperación de 40 automotores, 111 motocicletas y la incautación de 280 armas de fuego. Asimismo tenemos la reducción de un 39% del homicidio. Hasta ahora, en los operativos de esta madrugada, ¿qué se ha encontrado? Bueno, hemos capturado a 10 personas portando alucinógenos, igualmente armas de fuego y armas blancas. Hay vehículos inmovilizados en este momento porque las personas que los conducían se desplazaban en estado de alicoramiento. Y en otras noticias también relacionadas con operativos de las autoridades, pues en la madrugada de hoy fueron capturados 3 hombres que se movilizaban en un vehículo taxi y según la información que logró establecer la autoridad,
habían hurtado varios elementos de vehículos que se encontraban parqueados en un sector del oriente de la capital del Valle del Cauca. Estos hombres llevaban en su poder una batería, llevaban herramientas y otros elementos de algunos vehículos que se encontraban en el oriente de la capital del Valle del Cauca. Y finalmente también les contamos que 60 barrios de la capital del Valle, especialmente del norte y del oriente de la ciudad de Cali, se quedarán sin agua a partir de las 8 de la mañana por una reposición de tubería en el oriente de la capital del Valle del Cauca. Los municipios de Yumbo, Palmira y Candelaria tendrán también cortes. El corte va desde hoy a las 8 de la mañana hasta el día jueves a las 2 de la tarde. Es toda la información por el momento en Cali. Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Eduardo, muchas gracias por su información. Sorprendidas quedaron las autoridades de Palmira en el Valle del Cauca al descubrir quién estaba detrás de la extorsión de una niña de 12 años. El extorsionista era un joven de 14 años, compañero del colegio de la pequeña. Un menor de 14 años fue detenido en flagrancia por la policía cuando extorsionaba a una niña de 12 años a las afueras de un colegio en Palmira. El menor le exigía 25.000 pesos a cambio de no atentar contra su integridad personal. Lo que hemos logrado establecer es que este joven intimidaba a la niña exigiéndole 25.000 pesos, ya había perpetrado esta acción durante 2 oportunidades y en la tercera es que la niña pone en conocimiento de esta situación. Según las autoridades, el joven amenazaba a la niña con una fotografía de un hombre que vendría a secuestrarla si no pagaba los 25.000 pesos. Él tenía una fotografía de una persona que tenía unos rasgos físicos, digamos, muy fuertes, y con eso generaba temor en la niña, la intimidaba y por eso había logrado en 2 oportunidades acceder económicamente a sus pretensiones. La niña puso en conocimiento de las autoridades la situación ante las continuas llamadas amenazantes e intimidantes del joven. Es un caso triste que genera sensibilidad social en la medida en que se aprende a un menor de edad de 14 años que estaba desarrollando una acción extorsiva en una institución educativa de esta ciudad. El joven fue dejado por la Policía de Infancia y de Adolescencia a disposición de un juez de menores por el delito de extorsión. Las autoridades investigan si el menor era enviado por alguien. Cayó en Bolivia un pez gordo del narcotráfico. El hombre fue capturado por la policía de ese país. Se trata de Carlos Noel Buitrago Vega, alias Porremacho. Buitrago Vega es primo y hombre de confianza del paramilitar y narcotraficante Héctor Guzmán Buitrago, alias Martín Llano, líder de las autodefensas del Casanare. En contra de alias Porremacho, quien fue detenido en la región de Santa Cruz, hay más de 50 procesos en su contra por diversos delitos que van desde terrorismo hasta narcotráfico. Y la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 30 meses de cárcel por homicidio culposo contra Julián Antonio García, el conductor de la retroexcavadora que cayó sobre un bus escolar del Colegio Agustiniano Norte el 28 de abril de 2004 y que dejó 21 estudiantes muertos. Por los mismos hechos también fueron condenados Martín Rendón y Julián García, trabajadores de la empresa propietaria de la máquina que ocasionó la tragedia. La Corte Suprema también dejó en firme las indemnizaciones a las familias de las víctimas, las cuales solo podrán ser reconocidas a los padres y hermanos. En la sentencia, el alto tribunal exoneró a 6 miembros de entidades que estuvieron involucradas en el siniestro, el pago solidario para indemnizar por daños. 6:59 minutos de la mañana. Miren ustedes esta imagen de la autopista norte con calle 116, donde se ve tráfico lento en este momento. Esto en el sentido norte-sur para todos los vehículos que van hacia el centro de la capital del país. Pico y placa 7890 para los vehículos particulares en Bogotá.